Señoras y señores, ha llegado el momento que tanto hemos esperado. Una entrevista sumamente importante de la mano de Gaby Díaz con Ismael Cala. Importante, lo digo, para cada mujer que quiere emprender, porque siempre buscamos tener una marca con propósito. Veamos. Para la familia En Contacto es un verdadero placer tener una cita nuevamente con Ismael Cala. Ismael, querido, ¿cómo estás? Gracias, Gaby. Yo feliz de estar en Guayaquil. Ismael, eres una marca con propósito. Sí, yo creo que sí, porque una marca sin propósito es una marca que es un despropósito, que existe pero no sabemos para qué y cuál es el bien, cuál es la misión, cuál es el legado consciente que deja en los demás, ¿no? Y te cuento que te vuelves inspiración justamente en este momento que para el Ecuador es un momento crítico económicamente, donde nuestras amas de casa deciden emprender desde su hogar. ¿Cómo empezar, cómo arrancar con un propósito para poder llegar a formar una gran marca? Pues fíjate qué interesante. Yo soy de los que piensa que cuando uno piensa que le va peor, está a punto de encontrar una maravillosa idea que te hace saltar al próximo nivel. Entonces ya yo invito la confusión y hasta esos momentos un poco oscuros en mi vida, porque siempre digo, estoy a punto de descubrir qué sigue, qué es lo próximo. Las amas de casa todas tienen múltiples talentos y muchísimas veces están en automático en las responsabilidades del día a día, sin sentarse, fíjate, un ejercicio simple de escribir 5 habilidades que ellas pueden desarrollar porque ya se las han celebrado otros, familia, hijos, esposo, vecinos, amigas, y que si ella les dedica un poquito más de tiempo se pueden convertir en una fuente de ingresos. Ese es el ejercicio que yo hago, que de hecho lo hago incluso todos los años porque va cambiando la vida. Correcto. Tú vas cambiando tus intereses y yo te puedo decir que hace 5 años, si tú me preguntas, Ismael, ¿qué tú podrías hacer que crees que alguien podría pagarte? Yo nunca hubiese incluido diseñar jardines. Pero hace 3 años con el Cala Center yo empecé a descubrir que me encanta diseñar jardines. Y que hoy, si alguien me dice, tengo un jardín, el patio de mi casa, el portal, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Yo te puedo hacer un diseño de jardín. Te lo presento a ver si te gusta y me pagas a ver. ¿Ves? Wow. Entonces, yo no estudié eso formalmente. Nosotros no necesitamos ir a la universidad formalmente para poder descubrir dónde están nuestros talentos. ¿Para en qué momento de tu vida nace la iniciativa, por así decirlo, de escribir este libro que se ha convertido en una Biblia para muchos, donde creemos que uno se puede convertir en una marca, pero que potencialice, que impacte a nuestro entorno? Pues la verdad el libro lleva más de 6 años, 7 años, desde que yo empecé con el modelo del líder bambú a investigar cualidades y principios que desde el bambú pudiéramos extrapolar a nosotros como seres humanos y convertirnos no en víctimas, sino en líderes, más allá de nuestro entorno y de nuestras circunstancias. Ahí me di cuenta que el libro ya casi estaba terminado y llega la pandemia. Y fíjate, el fluir para no sufrir es un título que me regaló una meditación en medio de pedirle a Dios qué mensaje poderoso en este contexto donde nos estamos cerrando como mundo, hemos dejado de viajar, estamos hacinados en nuestras casas, hay miedo, hay muerte, hay enfermedad. Yo estaba trabajando ese libro que se llamaba Los 11 principios del líder bambú. La meditación y el regalo del título me cambió el contexto, cambié la introducción y dije, es cierto, porque a partir de la pandemia las marcas han empezado, fíjate, a crecer, porque la gente perdió el miedo a sostenerse únicamente de un único salario o empleados de una empresa. Todo el mundo se dio cuenta que somos versátiles, que nos garantiza confianza el saber que podemos hacer varias cosas y no solo una. Entonces la pandemia cambió incluso la dinámica de nuestras economías familiares, de las economías de nuestros países y ha puesto de moda el tema del microemprendimiento. Pero micro a micro se hace el macro. Exacto. De un país. Entonces, por eso me encantó que tú comenzaras con el tema de las amas de casa, porque realmente, imagínate que todas las amas de casa pudieran tener un ingreso extra con algo que hacen ellas con sus manos. La economía familiar mejoraría, por lo tanto, la de la ciudad y la de todo el país. Te cuento que En Contacto es el primer programa que tiene una comunidad de emprendedoras. Creemos mucho que este puede ser un potencial económico muy importante para nuestro país y por eso tenemos estos espacios con estos maestros que nos enseñan. Y me has tocado un libro que también me llamó mucho la atención, que es Fluir para no sufrir. Sí. Y justamente mi patria llora, Ismael. Mi patria sufre porque estamos viviendo momentos muy dolorosos, penosos, angustiantes, que muchas veces uno dice,
¿cómo podemos parar de sufrir pero siguiendo nuestro rumbo? Y es ahí donde te toca el fluir para no sufrir. ¿Cómo se logra eso? Nosotros no somos responsables de la realidad externa nuestra, ¿ves? Porque hay muchos factores. Correcto. Pero cada ser humano sí se puede hacer altamente responsable de lo que aporta, quita o añade a esa realidad. Entonces, en vez de permitirnos, y esto yo siempre lo digo porque vengo de los medios masivos de comunicación, en vez de permitirnos solo el único discurso, y hay que dar las noticias, obvio que hay que darlas, pero las noticias crean como una psicosis. Correcto. Y se quedan creando un eco demasiado reverberante en la psiquis colectiva. ¿Y sabes lo que pasa muchas veces? Que nos quedamos en el hecho y no vamos a la acción correctiva. ¿Qué hacemos tras los hechos? Entonces yo le digo a las personas, escucha la noticia, vive el momento, digiérelo, pero no te lo compres. No te compres las crisis para contrarrestar el pensamiento popular mayoritario, que casi siempre es mediocre y es promedio. Ismael, tú siempre has tratado a colación una palabra que a mí en lo personal me gusta mucho, que es la palabra la gratitud. ¿Cómo llegar a tener un balance entre la gratitud y el flujo de la vida? Porque muchas veces este flujo de la vida no nos puede llevar a nosotros a ser gratos por circunstancias diferentes, ¿no? Del día a día. ¿Cómo llegar a tener ese balance? Yo creo que hay que agradecer todo, incluso aquello que hoy no me es agradable, me desafía, me contrae, me contrasta y pienso que no merezco. Okay. Entonces, yo parto del criterio de que casi todo lo que te toca en la vida, casi todo, para no ser absolutos, son cosas que si tú las procesas y van a doler, algunas son tristes, trágicas, hay pérdidas, hay divorcios, hay cosas inexplicables, por ejemplo, como que padres pierdan a un hijo. ¿Cómo tú puedes, en la evolución de la conciencia lógica, decirle a un padre, esto te tocaba? No, ahí es donde uno tiene que llenarse de amor, llenarse de una compasión infinita y decir, dame las fuerzas para como ser evolucionante, encontrar luz, procesar esto y entender para qué yo he tenido que vivir algo que no tiene. Tú viviste ese caso, imagínate, ¿ves? Sí. Estamos conectados, Sí. porque este guión yo simplemente recibo y lanzo. Entonces, cosas como esas que escapan a la lógica son muy difíciles de aplicar a un ejercicio lógico de gratitud. Correcto. Entonces, por eso yo le digo a las personas, la gratitud no es un ejercicio intelectual, la gratitud es un ejercicio espiritual.